para el tiempo de hoy. Señor, te damos gracias una vez más por dejarnos esta noche. Pedimos que tu palabra y tu espíritu estén con nosotros, que tú nos acompañes, que tú sigas instruyendo nuestro corazón, preparando nuestra mente, Señor, y haciéndonos soldados mucho más preparados, Señor, para la batalla que tenemos que enfrentar allá afuera, Señor, en un mundo tan hostil para contigo y para con el Evangelio, Señor. Queremos llegar a tantas parejas que están en tanta necesidad, Señor, a tantos hombres y mujeres que están pensando en conformar una familia, un matrimonio, Señor, y que tu bendición pueda, Señor, afectar sus vidas para bien de ahí en adelante, Señor. Tú eres el Dios de los milagros, el Dios de la restauración, y nosotros queremos simplemente seguir aprendiendo tus principios para ajustar nuestras vidas, Señor, y vivir bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy tiene un título y ustedes lo van a recibir después en sus materiales y es en el huerto de Dios creados para ser uno, matrimonios, el choque de dos mundos, el choque de dos mundos. Y yo quiero iniciar diciendo que el propósito de Dios para el matrimonio que Dios diseñó, según las Escrituras, es mucho más que muchas de las cosas que hoy en día conocemos a nivel de las sociedades del mundo. Para muchos el matrimonio hoy en día simplemente es eso, una sociedad entre dos personas que se reparten responsabilidades, obligaciones y derechos. Podríamos pensar en muchas otras cosas de las cuales ahorita no tenemos tiempo para poder mencionarlas, pero si vamos a lo que la Biblia enseña, el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es la unión integral de dos personas. Y el primer punto que quiero tratar es ese, el milagro de llegar a ser uno. Ese fue el matrimonio que Dios diseñó. La relación matrimonial, desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva de Dios, es en primer lugar un milagro que solo el Señor puede hacer. Esto de que dos personas vengan delante de Él y Él obre ese milagro, de que de esas dos ya no sean dos sino una, solo lo puede hacer Dios. Ningún tipo de ceremonia ni liturgia puede lograr ese milagro. Ni siquiera la experiencia a través de los años. El único que puede hacer eso es el Señor. Quería que nos remitiéramos a Mateo capítulo 19, en sus Biblias, Mateo capítulo 19, y estamos hablando del milagro de ser uno. En Mateo 19, el versículo 4 en adelante, perdón, leamos desde el 3 para entender el contexto. Mateo 19, 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, en esencia, el matrimonio bíblico es eso. Es la unión de dos personas que llegan a ser una sola, según Cristo Jesús, y el único que puede obrar ese milagro es el Señor, ¿verdad? Absolutamente. Yo creo que podríamos quizás esforzarnos en tratar de identificarnos con la otra persona, de ser lo más comprensivas con la otra persona, pero eso siempre va a llegar a un punto en que ya no va más, en que llegamos a decir enough is enough, suficiente, aquí ya no voy más. Entonces, tratar de hacer las cosas por nuestra fuerza prácticamente que es empezar a construir desde el comienzo más la casa. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender el llamado de Dios a que nosotros estamos llamados por Él a ser una sola carne y a encontrar esa unidad que realmente provenga de Él. Y es lo primero, esa es la esencia del matrimonio que Dios diseñó. Si no entendemos eso, si cualquier pareja no entiende eso, van a tener serias dificultades en poder llevar adelante su matrimonio como Dios lo quiere. Entonces, el milagro de ser uno solo lo puede hacer el Señor. Ahora,
En segundo lugar, pasamos de, yo colocaba aquí como título que pasando de los hermosos símbolos o de la hermosa simbología a la dura pero prometedora realidad. Y me voy a explicar. Cuando yo hablo de los símbolos y la simbología, básicamente hablo de que en muchas ceremonias matrimoniales se tiene una simbología, ya sea usando los cirios o las velas o la arena. Y entonces, ¿qué se hace? Se apagan dos y se prende una. Hablando precisamente de eso, de que hasta aquí llegamos dos y de hoy en adelante somos uno. Entonces se apagan dos velas y se prende una, o otro símbolo es que se toman arenas de diferente color y se colocan todas en un solo recipiente y para que queden ahí mezcladas como símbolo de lo que está sucediendo en ese momento. Pero en muchas ocasiones esos símbolos simplemente se quedan ahí, en los símbolos. Y claro, cuando uno ve eso en las ceremonias, pues eso es muy hermoso, es muy lindo, muy romántico, y a mí me gusta mucho. Sin embargo, la gran dificultad, el gran problema está en cuando eso se queda simplemente ahí en la simbología y no se sabe cómo pasar de esos símbolos, de eso que se cree está pasando, a la dura realidad de lo que significa que de dos se haga uno, que Dios obre ese milagro. Entonces, en primer lugar es dura porque no es fácil, es complicada, es difícil, pero al mismo tiempo es muy prometedora, porque cuando salimos adelante comenzamos a probar, a gustar lo que Dios ha diseñado en nuestros matrimonios, que no van a ser perfectos, pero sí somos llamados a tener matrimonios balanceados, estables y maduros. Un gran número, sí. Estaba solamente pensando que recuerdo cuando nos íbamos a casar y tío de Martín nos dijo, el matrimonio es como el vino, con los años se hace más dulce. Y yo dije, ok, pero la idea que él estaba transmitiendo es que en la medida en que nosotros vamos creciendo y nos vamos conociendo y vamos trabajando para alcanzar esa armonía y esa unidad como pareja, definitivamente que cada vez van a seguir a empezar a desaparecer todas esas cosas que nos dividen, que nos distancian, que nos hacen dos y van a empezar a aparecer, y por eso Martín habla de que es muy prometedora porque van a empezar a aparecer muchísimos elementos que nos hacen tener algo en común, trabajar como un equipo. Y a eso es a lo que nos referimos muchísimas veces, porque ya empezamos incluso a pensar casi que igual. Es increíble como el milagro que Dios hace a través de los años y de lograr y el tomar la gracia de Dios en nuestras vidas para que podamos empezar a ver en la realidad que Dios está haciendo de los dos uno solo. Diciendo de otra manera, eso de que dos vidas se apaguen y quede solamente una no es tan sencillo como sucede cuando uno apaga la vela en la ceremonia. La vela se apaga inmediatamente, una vida no. Entonces, ese es el proceso del cual estamos hablando. Y para terminar este punto, muchísimas parejas que contraen matrimonio no entienden esto, no están preparadas para pasar de la simbología a la dura realidad que Dios quiere que enfrenten y que Él nos ha dado las herramientas para salir adelante victoriosos. Entonces, ¿cómo estar preparados? ¿Cómo puede una pareja que contrae matrimonio prepararse y estar preparados para enfrentar esa realidad? Yo diría que hay dos aspectos muy importantes en ese proceso. Muy importante. El primero, entender el proceso, entender lo que está sucediendo. Ese es el primer gran inconveniente, que no se entiende, no se tiene conocimiento de lo que se está haciendo, de qué está pasando y de lo que va a comenzar a pasar de ahí en adelante a través de los años y las décadas, porque esto va a tomar tiempo. Entonces, primero entenderlo. Del entendimiento que se tenga de ese proceso y de cómo enfrentarlo, van a depender las expectativas que se tienen de la vida matrimonial, ¿cierto? Porque muchas veces las expectativas son tan altas y tan irreales que muy pronto llega la frustración y llega el descontento, el conflicto, etcétera, etcétera, y comienzan a manifestarse grandes problemas. Yo recuerdo que cuando estaba en el Instituto Bíblico, un pastor que era mi maestro nos decía, la mayoría de las mujeres se casan con el novio y no con el esposo. Hay muchísimas situaciones ya empezando a enfrentar su vida matrimonial. Y es la idea como romántica que tiene el muchacho que solamente ha mostrado su parte más favorable, digámoslo así.
Ya en el matrimonio uno empieza a descubrir las partes que no son tan fotogénicas, digámoslo así, para la foto, no los mejores perfiles, y ahí ya no hay Photoshop, digámoslo así. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que poner en práctica el entender este principio y el iniciar un proceso y el saberlo enfrentar para que juntos, como equipo, podamos alcanzar esa meta de llegar a ser uno, porque es completamente posible. Cuando crecen todos estos problemas y las frustraciones y las expectativas que no se cumplen y todo esto, entonces creo que llegamos muchas veces a un punto, y yo sé que para muchos, tal vez la mayoría de nosotros, este va a ser un lenguaje conocido, y es cuando viene el cuestionamiento de ¿me casé con la persona correcta? ¿Sería esta? ¿Sería este? ¿O me equivoqué? Entonces, ese es el cúmulo de frustraciones con expectativas que eran irreales, expectativas que no eran las que Dios quería que tuviéramos, porque no entendíamos el proceso de que estamos hablando, de pasar de la simbología de que dos se apagan y aparece uno solo. Es un milagro que solo Dios puede hacer, pero ese proceso va a tomar una vida, porque esas velas esa luz, perdón, que se apaga del cirio, o esa arena que es mezclada, representa las vidas de los que están involucrados, y con iba a hablar en un momento más específicamente de eso. Entonces yo dije que eran dos aspectos: uno, el entender el proceso, y el segundo, enfrentarlo siendo intencionales. Si uno entiende ese proceso, entonces si uno es sabio e intencional, va a comenzar a pensar en, bueno, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos en este proceso? ¿Qué está pasando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio? Y para poder enfrentarlo con sabiduría, única y exclusivamente tenemos la fuente, que es la fuente del diseñador y creador del matrimonio, que es Dios. Esa sabiduría tiene que venir de Él, de los principios que Él nos dejó en su palabra, y necesitamos aprenderlos y aprender a vivirlos. Esa es la forma en que el proceso se da, cuando aplicamos los principios de Dios a nuestro matrimonio. Hablando de esa sabiduría que necesitamos para enfrentar el proceso, yo quería, si quieren búsquenlo, si no yo lo leo, Santiago capítulo 1, porque a mí me gustaría mucho que cuando compartan con todas esas parejas que el Señor va a colocar en su camino, ustedes puedan decirle, miren, necesitamos sabiduría, y aquí está donde debemos encontrarla, en Santiago 1, dice el versículo 5 de Santiago 1, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero que pida con fe, sin dudar. Entonces ahí está Santiago diciéndonos, si necesitan sabiduría, pídansela al Señor, pídansela a Él. Y por supuesto, Él nos ha dado esa sabiduría en la revelación de las Escrituras, como dije, en los principios que somos llamados a vivir. Solo los principios de Dios para el matrimonio en las Escrituras nos van a ayudar a salir adelante y a vencer en este proceso del que estamos hablando hoy, de que Dios, porque solo Dios puede hacerlo, haga de dos personas una sola, como Él mismo lo dijo. Y para terminar esta primera parte de dos viniendo a ser uno y enfrentar todo ese proceso, la aplicación a la vida diaria de esos principios como ¿cuáles? Principios como el morir a sí mismo, principios como el amor sacrificial, principios como el edificar a la otra persona, todos esos principios que en uno y en varios momentos vamos a ver, porque vamos a regresar a los mismos principios, nos van a llevar a encontrar no una vida de matrimonio perfecto, porque no lo hay, pero sí a poder comenzar a acercarnos a degustar el matrimonio que Dios diseñó y para el cual nosotros fuimos llamados. Entonces, Connie. Algo que la premisa de la que debemos partir es que nosotros somos dos mundos absolutamente diferentes. Somos personas que han vivido vidas paralelas, que en algún momento llegan a encontrarse. Pero, ¿cómo podemos nosotros entender todas las grandes diferencias? Bueno, partamos del comienzo. Nosotros somos diferentes porque empezando desde nuestro género. Martín es hombre, yo soy mujer,
Y eso desde el comienzo empieza a marcar una diferencia. Hombres y mujeres somos muy diferentes en nuestra estructura física, en nuestra estructura emocional, muchas veces lo hemos hablado. Sí, en otras oportunidades hemos hablado cuando hablamos del diseño de Dios. Sí, entonces somos muy diferentes a nivel, simplemente hablando del género al que nosotros pertenecemos, pero también somos diferentes en nuestra personalidad. Hay algunas personas que tienen sus esposos, son extremadamente relacionales, mientras que hay otras personas que les gusta mucho más o disfrutan muchísimo más la soledad. Hay personas que son extrovertidas, cuyos compañeros son también introvertidos. Hay personas que tienen un don de liderazgo tremendo, a donde llegan, están, bueno, se dejan ver, mientras que hay otras personas que tenemos un perfil, digamos, un poquitico más bajo y somos más bien tímidos, introvertidos, seguidores. Hay personas que tienen una tendencia mucho más a ser mucho más analíticos, mucho más calculadores. Otras tendemos mucho más a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, mucho más emocionales. Entonces, todos estos rasgos de nuestra personalidad van empezando a crear diferencias cuando nosotros nos unimos. Perdón, Connie, o en cosas específicas, como por ejemplo, hablando de nosotros, Connie es muy observadora, en detalle. Y yo, bueno, las mujeres tienen esa tendencia, ¿no? Pero algunas son esa tendencia bien marcada, como en Connie. En cambio yo, difícil para mí, difícil para mí, menos hablando de detalles en cuanto a ser observador. Entonces, claro, eso nada más, ya en muchas ocasiones la diferencia es tan absolutamente marcada que produce inconvenientes. Y podría llegar a ese inconveniente a pasar a mayores si nosotros no sabemos cómo enfrentarlo, lo que Connie está diciendo de cuán diferentes somos en cosas específicas. Sigamos hablando acerca de por qué somos diferentes. Somos diferentes porque hemos vivido experiencias completamente diferentes. Muchos hemos crecido en un ambiente familiar que ha sido, digámoslo así, un ambiente muy amoroso, mientras que otros hemos crecido en familias que han sido completamente fraccionadas. Muchos hemos crecido en familias en donde el amor y el cuidado mutuo están a la orden del día, mientras que otros han crecido en un ambiente, digamos, que de desprecio y casi que de rivalidad entre unos y otros por tratar de sobrevivir o de obtener cierto tipo de cosas. Algunos venimos de experiencias traumáticas que sucedieron en nuestra infancia, accidentes, cosas que van marcando y dejando una huella en cada una de nuestras vidas. También somos diferentes en cuanto a qué, a nuestra cosmovisión. Venimos de familias que son completamente diferentes. Cada familia es única, cada núcleo familiar es único. Entonces, empezando por eso, si nosotros somos hijos únicos o si nosotros pertenecemos a una familia que tiene un gran número de hijos o hermanos. El simple hecho de la posición que nosotros ocupamos. Con Martín siempre hemos llegado a la conclusión que por ser nosotros hermanos intermedios, fuimos de los que menos atención recibimos, porque generalmente el mayor y los más pequeños son siempre los que reciben muchísima más deferencia de parte de los padres. También en cuanto a toda la estructura de nuestra familia, porque nuestra familia es la primera fuente de donde se empiezan a generar todos nuestros valores. Entonces, la unión familiar, el amor, el cuidado, la deferencia, el ser amables, todo ese tipo de rasgos a nivel social y a nivel emocional van empezando a demarcar lo que nosotros vamos a hacer y cómo nosotros vamos a enfrentar y a relacionarnos con el resto de personas a nuestro alrededor. Y claro, también a nivel, obviamente, familiar, ¿no? Y en eso yo estaba pensando en formación. Todos recibimos formación y esa formación viene de diferentes fuentes. Cuando somos muy pequeños, la formación básicamente viene de la familia y después esa formación comienza a provenir de otros, como los maestros, la educación que recibimos, etc. Pero obviamente la educación y la formación de la familia ya nos hace muy diferentes. La forma en que percibimos la vida, la forma en que nosotros vivimos los valores,
aunque hay similitudes, obviamente, pero también hay grandes diferencias. Y cuando pensamos en la formación que recibimos a nivel, por ejemplo, de la educación, inclusive uno pensaría, bueno, en el mismo país siempre existe supuestamente el mismo currículo, pero no es diferente, depende mucho de quién la recibimos, porque los maestros tienen gran incidencia en eso. Entonces, las diferencias son abismales, aunque, repito, también hay obviamente cosas en las que podemos llegar a ser muy similares, pero las diferencias son grandes. Sí, entonces todo esto va haciendo que nosotros vayamos creciendo con cierto tipo de valores, cierto tipo de intereses, cosas que no nos gustan, cosas que nos gustan demasiado y todo eso, porque hemos crecido en un ambiente donde hemos sido cultivados para que nos gusten cierto tipo de cosas o no. Un ejemplo claro, por ejemplo, en mi familia, papá siempre acostumbró a sentarme en los sábados y a mis hermanas a que escucháramos ópera, música culta, él nos compraba álbumes de la música más culta del mundo, siempre trató de tener una biblioteca a nuestro alcance y mi mamá también trabajó mucho por eso, para que leyéramos libros de historia, para que nos actualizáramos. Entonces, dentro de mí empezó a crecer un gran amor hacia la lectura y hacia la música, sobre todo la música culta, respetando todos los demás géneros, obviamente, porque papá nos ponía a ver de todo. Ahí sí nos parecemos porque a mí me gusta la música. Sí, entonces todo eso va marcando. Yo conozco personas que en la vida nunca escucharon música culta y les dicen música culta y se dicen que música es como para dormirse, cosas así, pero todas esas son diferencias que pueden empezar a formar una mella si nosotros no sabemos manejarla. También yo quería hablar muchísimo acerca de algo que también es diferente, y estoy hablando de parejas cristianas, es nuestra relación y nuestro caminar con Dios. Eso marca y nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque aunque los dos somos cristianos, Dios es un Dios tan personal, tan íntimo, que tiene que trabajar en diferentes áreas de nuestra vida, a diferentes velocidades y en diferentes épocas. Entonces, a veces nosotros llegamos como parejas teniendo la expectativa de que, oh, como él es cristiano, tiene que, y ya tenemos prácticamente que una agenda hecha de que Dios ya debió haber tratado y que Dios necesita tratar. Pero aún en esa parte nosotros muchas veces nos equivocamos y en vez de que la relación y nuestro caminar con el Señor contribuyan a que nuestros matrimonios se fortalezcan, pasan a ser más bien una piedra en el zapato a la hora de que nosotros logremos entendimiento y unidad en nuestra relación. Entonces, algo que para mí es muy importante y queremos nosotros enfatizarlo en esta charla es que si hay algo en que nosotros como pareja necesitamos trabajar es en conocernos el uno al otro y conocernos no a un nivel superficial. Por eso es que yo siempre me deleito y siempre cuando hablamos con parejas en cursos prematrimoniales y también con jóvenes, siempre animamos a los jóvenes, tengan relaciones, primero sean amigos, no entren directamente a una relación sentimental ya con fines de noviazgo, sino relaciónate con muchos, conoce, visita a su familia, conoce cómo es esa persona cuando está enojada, cuando se frustra, qué lo frustra, todo eso, porque ahí hay la amistad, después en el noviazgo, pero aún mucho más nosotros tenemos que trabajar y cultivar esa amistad en nuestro matrimonio, especialmente en esos primeros años en que nosotros estamos casados, porque tenemos que trabajar de una manera grande en conocer quién es, cómo es la otra persona, sus valores, sus temores, sus inseguridades, sus fortalezas. Todo eso es parte de que podamos nosotros entender y empezar a desarrollar una empatía y a empezar a tratar y a relacionarnos con nuestro esposo con gracia, con la gracia de Dios. Connie estaba hablando obviamente ese proceso inicia antes de casarse y muchas veces ni siquiera nosotros tenemos el entendimiento de que debiéramos intencionalmente conocer esos aspectos de la vida de la persona que va a ser nuestra esposa, nuestro esposo, y por eso esto es muy importante en jóvenes que están en ese tiempo donde van a contraer matrimonio.
poder enseñarles esto. Pero no simplemente se trata de saber qué color es el favorito o qué sabor de helado le gusta, eso es muy importante, pero cuál es su perspectiva de la vida, cómo crió la familia a esta persona, qué piensa de la familia, qué piensa de las relaciones interpersonales, cuán importante y cuáles son sus valores, por ejemplo. Todas esas cosas difícilmente uno, antes de casarse, por lo menos hablando de nosotros, fuimos enseñados a mirarlo desde esa perspectiva. Y luego lo que Connie dijo, ¿no? Ahí vamos a lograr algo, pero obviamente el nivel va a ser limitado. Pero después de que nosotros contraemos matrimonio, ahí es donde empezamos realmente a conocernos. Y ahí es donde podemos profundizar en conocernos uno al otro. Entonces, cuando estamos compartiendo con Connie toda nuestra enseñanza de hoy, antes de iniciar, yo le decía cuán importante es para las parejas recién casadas el dedicar mucho tiempo intencionalmente a conocerse, pero tristemente en un mundo y en una sociedad como la que nosotros vivimos, todo el tiempo están ocupados. Corren para un lado, corren para el otro y tristemente ya no se considera ese tiempo de poder gastar muchas considera importante. Entonces es mucho más complicado hoy en día en este mundo y en este sistema donde vivimos. Pero también la otra cosa es que yo diría que las cosas más profundas de conocerse el uno al otro se dan espontáneamente. Entonces no se trata de que nos sentemos y digamos, bueno, vamos a tener un tiempo de conocernos el uno al otro. Cuénteme desde que nació. Y comencemos, no, pues eso se puede hacer, pero realmente de forma espontánea, cuando gastamos tiempo hablando de nosotros como pareja, ahí comienzan a aparecer tantas cosas de lo profundo de nuestro corazón o de lo profundo de nuestra forma de pensar, de nuestra cosmovisión, y aprendemos mucho el uno del otro. Y yo estaba diciéndole a Connie, es muy importante que las parejas recién casadas ocupen tiempo en eso. Sí, y es como Martín decía, no es algo que tengamos que forzarlo. Simplemente el hecho de que empecemos a platicar o vayamos en el carro y se nos atraviese alguien, a veces situaciones así nos hacen echar reversa en situaciones que nosotros hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, con nuestra familia, con muchas cosas, y empezamos a recordar y podemos compartir, y empezamos a transmitir situaciones que están vivas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que forman parte de nosotros porque ya están interiorizadas. Lo mismo cuando nosotros vamos, a mí me encanta, por ejemplo, el poder compartir tiempos con la familia de Martín. Me encanta mucho conocer cómo es la dinámica de su familia, porque cuando yo lo veo a él y veo a todos sus hermanos, y cuando estaba su mami y con su papi y todo, sus tías y todo, uno ve cómo ellos se entrelazan, cuál es la cantidad de valores. A veces, muchas veces, por ejemplo, yo le insisto a Martín, llama más a tus hermanas, porque yo sé que para ellas es muy importante el hecho de sentir, esa es una forma en que ellas se sienten muy amadas, el hecho de que se les dedique, aunque sea 5 minutos, una llamadita para saber cómo están ahora que nosotros estamos lejos, cosas así, pero uno va conociendo esas dinámicas, y es ahí, en ese tipo de escenarios, en donde nosotros vamos conociendo muchísimas cosas que nos dejan ver y adentrarnos en el mundo de la otra persona. Pero nunca es tarde. Y déjeme decirlo porque, claro, personas que llevan muchísimo tiempo viviendo juntas como matrimonio, décadas, pues claro, se conocen, pero uno se asombra muchas veces de encontrarse que aunque sí se conocen, hay cosas que también son muy desconocidas. Entonces, no les miento si les digo que ha habido ocasiones donde hemos estado con parejas con muchísimos años de matrimonio, muchísimos años, 19, 20 o más años, y de pronto en alguna situación uno lo escucha a él decirle, ay, yo no sabía que tú tenías esas habilidades para la decoración y para, ¿de cuándo acá? O lo mismo ella con él. Entonces, si vamos a trabajar con parejas que no son recién casadas, llevan muchísimos años, y estamos hablando de esto, por supuesto que yo creo que también debemos invitarlos a, bueno, si no gastaron tiempo y no han gastado tiempo hasta el día de hoy, pues ahora es tiempo de poder dedicarse a conocerse mucho más el uno al otro desde esa perspectiva de cuál es la forma en que tú percibes la vida, cuál es la forma en que realmente tú defines tus valores,
Y yo creo que nunca es tarde para que podamos hacer eso como matrimonios. Sí, el hecho de, por ejemplo, conocemos una pareja que incluso nos está viendo hoy, que disfrutan mucho tiempo montando la bicicleta. Parte de su tiempo y de la forma en como ellos comparten su tiempo libre es haciendo actividad física. Y yo estoy absolutamente segura que aún en eso uno empieza a encontrar fortalezas y debilidades en cuanto a disciplina, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a trazarse metas. Todo eso empieza a darnos un retrato mucho más claro, un cuadro mucho más claro de cuál es el estado mental de la persona, digámoslo así, cuál es la estructura de las vigas de sus valores, de sus intereses, cuáles son al mismo tiempo debilidades que se empiezan a presentar. Entonces, en cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos, todo eso son oportunidades a través de las cuales nosotros podemos empezar a cultivar eso, el adentrarnos en el mundo del otro, escuchar muy atentamente, observar muy atentamente lo que sucede alrededor y dentro de la persona, dentro de la vida de la persona que nosotros amamos. A veces hay cosas que nos molestan de la otra persona, de nuestra esposa, de nuestro esposo, y en ese proceso de conocernos, llegamos al punto de entender, ya sé de dónde viene eso. Y, y quiero tomarme el menor tiempo posible en contar esto, pero vino a mi mente ahora, yo creo que puede ilustrarnos mucho. Una pareja de amigos nuestros, él en cierta ocasión compartía conmigo de que él era una persona muy seca, era una persona muy seria y no era muy afectuoso. En cambio, su esposa era muy afectuosa y todo el tiempo quería estar rodeada de gente. En cambio, a él le gustaba estar solo. Todo ese, y él mismo me comentó, pero Dios a través de ella me ha ido enseñando, porque eso me molestaba de ella, que todo el tiempo quería estar con alguien, que todo el tiempo quería estar conmigo, que todo el tiempo quería acompañarme, que era muy afectuosa todo el tiempo conmigo y yo no lo era. Pero Dios me enseñó a través de ella, pero mucho más, dice él, cuando yo pensé en de dónde venía todo eso. Y él dice, yo sabía lo que había sucedido porque yo la encontré a ella siendo muy joven y la encontré en una casa de niñas abandonadas, que no tenían familia. Ella había sido abandonada por muchos años de su infancia. Entonces él dice, cuando yo conecté esas dos cosas, no era que no lo supiera, pero cuando yo conecté esas dos cosas, dije, claro, esa es la razón por la que ella es así. Y en lugar de ver eso como algo que lo molestaba, él dice, entonces comencé a decir, bueno, más bien tengo que aprender de ella, el hecho de poder ser mucho más relacional y afectuoso con las demás personas. Entonces, aún en cosas que pueden llegar a molestarnos, conociendo a la otra persona, uno muchas veces va a llegar al punto de decir, ya sé de dónde viene esa forma de ver la vida o esa forma de percibir las cosas o la familia o etcétera. Pueden ser tantas cosas. Sí, y ahí, cuando nosotros empezamos a conectar una información con nuestra vivencia con esa persona, es cuando empezamos a desarrollar esa empatía, ese podernos colocar en el lugar de la otra persona, es decir, no es simplemente capricho, no es simplemente que ella reacciona así porque es que ella es así, terca o cosas así, sino que nosotros al colocarnos en la situación que esa persona vivió, podemos entender de una manera más clara. Por ejemplo, yo conociendo la dinámica de la familia de Martín, para mí es muy claro que la familia de Martín a nivel ya extensa ocupa un lugar muy importante en su corazón. Y entendiendo eso, una de las maneras en que yo sirvo y amo a Martín es el poderme tener una relación y cultivar una relación cada vez más armónica con la familia extendida de él. Muy bueno que dijiste eso porque algunos nos están viendo. Bien, entonces miren, para ir organizando un poquito y resumiendo, estamos hablando hoy de este milagro que solo Dios puede hacer. De cómo dos, dijo él, ya no con apagar y prender la vela, ¿no? Muy linda la simbología y a mí me encanta, pero muchas veces no estamos preparados para enfrentar ese proceso. Ese proceso es un proceso de años, de décadas, y es un proceso difícil,
No es fácil, pero que también es muy prometedor si nosotros lo enfrentamos con los principios de Dios. Entonces, hablamos de ese milagro de Dios, de hacer de dos uno, luego de problemas serios porque no somos iguales. No somos iguales, somos muy diferentes. Y Connie ha hablado de todos esos diferentes aspectos de cómo somos diferentes. Otra cosa es que nosotros tristemente nos acostumbramos muchas veces a que si alguien no es como yo soy, entonces no es mi amigo, es mi enemigo. Yo no puedo relacionarme con esa persona porque no piensa exactamente como yo. Eso lo vemos en todas las esferas de la vida. Pero hablando del matrimonio también muchas veces por no entender que no somos iguales, somos diferentes y afrontarlo de la forma equivocada, porque les voy a decir cómo lo afrontamos la mayor parte del tiempo. Bueno, ahora somos un matrimonio, ahora me di cuenta que mi esposa es diferente, muy diferente en muchas cosas a mí, entonces pues que se ajuste, que se adapte, porque ya estamos casados. Entonces, adapta tu mundo al mío. Y más bien la fórmula sería como que un mundo se apague mientras el otro permanece. Y Connie le dijo muy claramente hoy, mientras ese mundo es absorbido por el mío. Y más si hablamos de nuestra sociedad, que es una sociedad machista, la tendencia de los hombres yo creo que es más marcada. En que, bueno, ¿qué hacemos con este problema de que somos diferentes y hay dos mundos que están chocando? Pues sencillo, adáptate y yo en mi mundo va a absorber tu mundo. No, esa no es la solución. Y otra de las formas equivocadas en las que nosotros a veces tratamos de enfrentar todas estas diferencias es la comparación. Siempre estamos mirando, ay, mire, el esposo de Pascualita, ay, mire, ese sí como cuida a los niños, ese sí es bien dedicado a ¿Cómo ayuda? ¿Cómo yo como quisiera que mi esposo fuera tal cosa y quisiera esto y que apenas llegara de trabajar agarrara a los niños y estuviera con ellos y me ayudara a lavar la loza y bueno, uno empieza a mirar siempre y acuérdense, cada una de nuestras vidas es única, nuestro esposo es único, nuestra familia es única, nuestras dinámicas familiares son únicas y tú no sabes cómo lo que ha vivido la otra persona, pero sí sabes quizás lo que no ha vivido la persona que tienes como esposo. Entonces, se trata de encontrar muchísimas veces la razón por la que una persona actúa o reacciona o cómo piensa. Tenemos que ir mucho más allá, cavar mucho más profundo, indagar mirar, porque no solamente tendemos a eso, a comparar, pero en esa comparación también tendemos a condenar. En ese deseo de absorber, queremos negar la vida y la realidad que ha vivido y que tiene la otra persona. Y entonces entramos a la tercera parte de nuestra conversación hoy. La primera de dos se hace uno, Dios obra ese milagro. La segunda, el proceso que tenemos que enfrentar, que es difícil pero prometedor, de que somos diferentes. Y ahora el tercero es, déjate usar como una herramienta en las manos de Dios para la transformación y la edificación de tu esposa o de tu esposo. Repito, déjate usar como una herramienta, como un instrumento en las manos de Dios para la transformación y la edificación de tu esposo, de tu esposo, de tu pareja. Vamos a Efesios capítulo 5, donde hemos estado muchas veces y vamos a estar muchas otras veces. Efesios capítulo 5. Y vamos al versículo 25 de ese capítulo. Dice Efesios 5, 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces el mensaje es muy claro. La orden de Dios para nosotros, y yo creo que esto es de ambos lados, tanto de maridos para sus mujeres como de mujeres para sus maridos.
Amen a sus maridos, amen a sus esposas, amen a sus esposos como Cristo ama a la iglesia. Así, sigan su ejemplo. Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir. Hagan lo que Él hizo, hagan lo que Él hace. Y por supuesto, jamás vamos a llegar a hacerlo tal y como Él, pero ese debe ser nuestra meta. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Eso es el mandamiento que tenemos aquí. Usarnos en su gracia para tratar de alcanzar. Correcto. Entonces, amar como Cristo ama a la iglesia. Y luego Él nos describe cómo Cristo ama y amó a la iglesia. Lo primero que nos dice es que se entregó a sí mismo por ella. Y en otra oportunidad vamos a hablar mucho más de eso. Pero luego lo que Él nos dice es que Él se entregó por ella para, versículo 26, para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua con la palabra. Y luego en el 27 dice, a fin de presentar a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces déjenme decirlo de esta forma. Lo que el Señor está diciendo es que Él amó a su iglesia porque Él la quería de una forma específica. ¿Cómo la quería? La quería santa, la quería inmaculada, la quería sin mancha, sin arruga, en toda su gloria. Y así como Él la quería, Él mismo se encargó de hacer en ella lo que Él quería ver en ella. Él no le exigió, Él no le pidió, Él no dijo, mire, vaya y santifíquese, y cuando usted esté santa, inmaculada y sin mancha, sin arruga, mire a ver usted cómo se defiende, arréglasela a usted sola, pero cuando esté así, entonces venga, porque esa es la clase de novia que yo quiero. No, Él fue el edificador y es el edificador, el salvador, el que adorna, el que sana, el que santifica, el que hace todo para su novia, su iglesia. Y luego Pablo nos dice, así, con ese tipo de amor, ustedes amen a sus esposas y ustedes amen a sus esposos. Y por eso estamos diciendo que el llamado de Dios para nosotros es convertirnos, en lugar de críticos, en lugar de jueces, en herramientas en las manos de Dios para la transformación y para la edificación de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra pareja. Con base en ese ejemplo de Cristo que encontramos aquí en Efesios 5, entonces yo quiero terminar con dos cosas y que Connie me ayude. Con base en eso, ¿cómo hacemos para convertirnos en esas herramientas en manos de Dios? Primero, tenemos que aceptar las diferencias en nuestras parejas. No más a ese pensamiento de que, bueno, que tu mundo sea absorbido por el mío porque el mío es el que funciona. Egoístas somos nosotros, muy egoístas, centrados en nosotros mismos. Entonces, lo primero es aceptar, por supuesto que yo me casé con una persona que es diferente, que tiene muchísimas diferencias, pero muchísimas cosas que ofrecerme. Dios, a través de mi esposa, de mi esposo, me va a transformar, me va a edificar. Entonces, lo primero es aceptar esas diferencias en nuestra pareja. Y no solamente aceptar, pero apreciar esas diferencias. Porque muchísimas de esas diferencias que para nosotros se convierten en piedra de tropiezo son las herramientas que Dios va a usar para moldear nuestras vidas y esculpir nuestras propias vidas. Ese es un privilegio tremendo que Dios nos ha dado. El poder observar que las diferencias o las cosas que pueden dividirnos son las cosas que realmente nos van a construir. Entonces, apreciar esas diferencias, como decía Martín, cuando entramos en ese proceso que realiza el Señor con su iglesia, es el proceso de adornar, de embellecer, de saber que hay un potencial que yo puedo contribuir y unirme a Dios para que Dios pueda llevar adelante y sacar y desarrollar los talentos y esas cosas diferentes en la vida de mi esposo, ese es un privilegio tremendo. Y para mí es en cierta manera parte de la corona que yo tengo como esposo, el ver que esas diferencias, esas cosas que nos hacen diferentes, ayudan a construir la vida de mi esposo. Yo puedo ayudarle a cultivar eso. Para mí ese es un privilegio inmenso. Aceptar, valorar, como dice Connie, y lo otro es ser un instrumento de edificación y no de destrucción.
porque fácilmente nos podemos convertir, enfrentando esas diferencias, fácilmente nos podemos convertir en instrumentos no de edificación, no que construyen, no que edifican, sino instrumentos que destruyen, que juzgan, que critican, que rebajan. Déjeme colocarlo así. Y perdón que nos usemos una vez más a nosotros como ejemplo. Cuando Connie y yo nos casamos, cuando el Señor nos unió, había muchas cosas malas en mí y en Connie que debían cambiar. A todo nivel, a todo nivel. Podríamos dar ejemplos, pero a todo nivel, dejémoslo ahí, a todo nivel. Dios nos dio el uno al otro para que fuéramos instrumentos de edificación el uno para el otro, no de destrucción, sino de edificación, de cambio, de transformación. Entonces, ¿cómo somos esos instrumentos en las manos de Dios? No exijas, no exijas. Él nunca nos exigió. En Efesios 2 dice que estábamos muertos. ¿Ustedes se acuerdan de Efesios 5? La iglesia santa, gloriosa, en toda su gloria, inmaculada. Oh, ella no tenía absolutamente nada de eso. Por el contrario, Efesios 2, unos capítulos atrás, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo es muy claro en decirnos que aun cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Entonces uno dice, bueno, el Señor me ha dado como instrumento para cambiar cosas malas en Connie, para transformar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a exigir, voy a criticar, voy a gritar, voy a maltratar, voy a comparar, como decía Connie. Oh, no, 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 no. Esa no fue la forma en que Cristo lo hizo. Y estamos llamados a amar a nuestras esposas y esposos como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo somos esos instrumentos? ¿Cómo Él lo hizo? No exigir, sino involucrarnos. Involucrarnos. Entonces, yo diciéndolo de otra forma, cuando nos encontramos con cosas que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros, esposos y esposas, y que Él quiere usarnos el uno y el otro para hacerlo como instrumentos suyos, en ese momento nosotros entendemos que eso no es un problema de Connie, es un problema nuestro, mío. Mis problemas, las cosas malas que Dios quiere transformar en mí, no son problemas de Martín. Connie dice, son problemas nuestros. Ambos tenemos que, entonces en lugar de exigir y criticar, no, involucrémonos, hagámoslos nuestros. Esa situación, esa forma de ver la vida, esa forma de ver las cosas, esa forma de relacionarse con Dios. Connie está hablando de algo muy importante, la relación que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. En lugar de criticar y exigir, involucrémonos. Si Cristo nos hubiera exigido y nos hubiera criticado y nos hubiera juzgado, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y lo estaríamos por la eternidad. Pero no lo hizo, se involucró, vino a nosotros, se involucró. Involucrémonos y hagamos de estas situaciones un problema nuestro que el Señor nos va a ayudar a salir adelante, a transformar, a edificar. Sí, estaba solamente recordando que en Ezequiel 16 hay una historia muy linda del profeta hablando del amor del Señor por Jerusalén, por su pueblo. Y él dice, parafraseándolo, es simplemente la historia de cómo el Señor encontró a Jerusalén. Y dice que cuando Jerusalén estaba desnuda en sus sangres, en el día de su nacimiento, nadie se compadeció de ella. Pero cuando el Señor pasó y la vio, Él pronunció palabras de vida y inició un proceso en el que empezó a lavarla, a limpiarla, a vestirla, a adornarla, a poner pieza por pieza, joya por joya en esa novia que Él estaba ataviando para sí. Y al final el profeta dice, fuiste hermosa por la hermosura que yo puse sobre ti. Y de eso se trata de que cuando nosotros empezamos a notar diferencias, podamos tomar y trabajar del lado de Dios para ver que en medio de todas esas diferencias, de esas falencias, de esas debilidades, de esas maneras de actuar, de ser o de pensar con las que no estamos de acuerdo, con las que permanentemente en nuestra naturaleza pecaminosa queremos entrar en choque, que nosotros podamos ver eso como oportunidades a través de las cuales Dios puede extender compasión, edificación, construir la vida de la otra persona, adornarla.
De eso se trata, el que nosotros podamos trabajar en equipo para poder edificar a nuestros esposos. Entonces, si yo sé y veo a través de mi matrimonio con Connie que hay cosas en ella que no son buenas, que deben ser cambiadas, transformadas, yo tengo que escoger en qué clase de instrumento quiero ser. Y Dios me llama a ser un instrumento en sus manos y de hacerlo como Cristo lo hizo y de amarla como Cristo la ama y ama a su iglesia. Entonces, no se trata de esconder, ni se trata de decir, bueno, está bien, yo voy a simplemente Aguantar. o a aguantar o a hacer que no veo. No, juntos vamos a trabajar. Juntos vamos a trabajar y vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para mejorar y cambiar todas esas cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Diciéndolo de otra manera, en mi experiencia, si hay un instrumento de Dios para la transformación de Dios en mi vida, por supuesto, el Espíritu Santo, esa es obra del Espíritu Santo, pero si hay un instrumento en la mano del Espíritu Santo, a través de los años ha sido Connie y lo sigue siendo y debe serlo. Y yo debo ser ese instrumento para ella. Entonces, eso es algo que necesitamos entender, porque cuando yo veo esas cosas, por ejemplo, en mi esposa o en mi esposo, digo, ay, qué bueno que cambiara eso, ay, esas cosas que yo quiero tanto que cambien. Un momentito, el responsable de que eso cambie soy yo. El responsable de que eso cambie en Connie soy yo. Es mi responsabilidad. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo me dice que yo debo hacer. Amarla como Él ama a su iglesia. Y Él fue el que la santificó, la puso inmaculada, la puso toda gloriosa. Él mismo hizo eso. Yo soy responsable de eso. Connie, trabajemos juntos. Y lo mismo ella para mí, trabajar juntos. Entonces, déjate usar como una herramienta de Dios para la transformación y la edificación de tu pareja. Dios quiere usarte a ti para moldear y cambiar y transformar. Y la herramienta definitivamente que es el amor y la gracia. Yo creo que cuando Martín dice que somos responsables de la transformación del otro, es que tenemos que unirnos y trabajar del lado de Dios, tener confianza. Hay una frase que me llamó mucho la atención de Ruth Graham, la esposa de Billy Graham. Él decía, deja las cosas ir y deja a Dios actuar. Y es verdad, no tenemos que agarrarnos de cosas para tratar voy a forzar el cambio en la otra persona, sino que tenemos a veces que dejar que las cosas vayan mientras que Dios va actuando y va trabajando, que Dios pueda ver en nosotros que estamos simplemente siendo instrumentos a través de los cuales su gracia, su compasión y su amor empiezan a edificar la vida de la otra persona. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy, hemos hablado de el choque de dos mundos, porque es un choque y existe. Y es bien complicado si no se sabe enfrentar. Estamos hablando del matrimonio. El matrimonio es un choque de dos mundos. Dios diseñó el matrimonio para que, según Él mismo dice, ya no seamos más dos, sino uno. Y hablamos de esa simbología que es muy linda en las ceremonias de las velas y de la arena y todo lo demás. Pero eso es mucho más que una luz que se apaga o la arena que se mezcla. Es un proceso duro, difícil, de sacrificio y de muerte. Y después vamos a complementarlo cuando lleguemos a los otros temas. Muchas parejas no están preparadas porque no lo entienden ni tampoco saben cómo enfrentarlo. Connie habló de todas esas diferencias, de esos mundos, ¿no?, que cada uno de nosotros tenía cuando llegamos y nos unimos en matrimonio. Esos dos mundos, era un mundo aparte del otro y luego vinieron a unirse, sí, pero también, no desaparecieron, pero también a chocar, sí. chocar. Y lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos cómo enfrentar ese proceso, y ese proceso se enfrenta solo con los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Y mencioné algunos, podría mencionar muchos otros: misericordia, perdón, compasión, todos esos principios de los que estamos nosotros aprendiendo. Es la única forma de que una pareja puede ir superando y encontrando victoria en ese proceso
de enfrentar las diferencias y poder comenzar poco a poco a saborear, a degustar el matrimonio que Dios diseñó. Y lo último que vimos es que Dios nos ha escogido a nosotros como herramientas para edificar y transformar la vida de nuestra esposa, nuestro esposo. No queremos quitarle el lugar ni al Espíritu Santo ni al Señor. El Señor obra en nosotros esa transformación a través de su Espíritu Santo, pero nosotros somos una herramienta en las manos del Espíritu Santo para transformar y edificar nuestra pareja. ¿Algo para terminar? Sí, la meta, nunca debemos perder de vista cuál es la meta. Si nosotros colocamos nuestros ojos en esa meta, nuestros pies van a llegar allá. Y la meta es que Dios nos llamó y tenemos el llamado de Dios de ser uno. Es alcanzable, es alcanzable. Si nosotros nos unimos al Señor y trabajamos esforzándonos en su gracia. Nuestra oración es que obviamente nosotros, pero todos ustedes, podamos por su gracia tener la oportunidad de sentarnos con parejas y en medio de un café o de una aromática o de lo que sea, o aunque no haya nada, agua, podamos, sí, permítanos compartirles esto que nosotros hemos aprendido y vivido y estamos viviendo, este principio de Dios. Y seguro que nos vamos a encontrar con muchas parejas que su respuesta va a ser, nosotros nunca supimos eso, nunca lo vimos así y nunca supimos cómo enfrentarlo, pero ahora sabemos y queremos aprender. Y ese es el propósito de estos tiempos juntos. Gracias por conectarse con nosotros y permítame orar para terminar nuestro tiempo hoy. Señor, oramos por esas oportunidades, esas citas tuyas, en donde vas a permitir que nosotros y todos nuestros hermanos que están con nosotros aprendiendo, nos sentemos con matrimonios que están en necesidad, en crisis. Muchos a punto de destruirse completamente, otros en ese proceso. Por favor, ayúdanos por tu gracia a aplicar estas verdades a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, pero también enseñarlas a otros en necesidad. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar comunicándonos con todos para ver cuándo va a ser